primero que todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación al podcast. Este podcast que tiene como principio una persona común y corriente como yo, intentando entender el mundo que lo rodea a través de entrevistas y con gente que ha sido importante, ya sea acá en Chile, en otras partes del mundo, y que tengan alguna temática interesante o que a mí me produzca, que pueda satisfacer mi curiosidad. Con la idea de que pueda en algún momento, o sea, esto es lo más cerca de la radio que he estado y espero en algún momento estar más cerca o quizás poder cumplir el sueño de trabajar en la radio. Sería genial. Así que muchas gracias, Kiko, Kiko como te conocen tus amigos. Sí, Kiko está muy bien, así que no hay problema. Perfecto. Partamos con presentándote. ¿Quién es Kiko? Eh, he mirado largamente mi historia y he tratado de ir como poniéndole el lenguaje a eso que soy, ¿ya? Ujú. Eh, Primero, yo diría que soy un emprendedor, ¿ya? Eso es lo que más me identifica, me califica. Eh, Soy de alguna manera también un tipo que vive la vida con optimismo, ¿ya? Comprometido socialmente, he trabajado los últimos 30 años o más en el mundo social, he contribuido más que trabajado. Pareja, ¿ya? Optimista de la vida, padre, abuelo, eh, creativo, eh, yo diría curioso, eh, y por sobre todo yo diría un tipo que eligió la alegría como su motor de vida, políticamente incorrecto, eh, muy contestatario en muchos aspectos y disruptivo desde la perspectiva de lo clásico, excéntrico para otros. Eh, la palabra normal es una palabra que trate de eliminar de mi lenguaje, porque soy abiertamente anormal para muchos. Y como obviamente la normalidad no me identifica eh, desde la perspectiva de lo que es una curva normal, yo siempre estoy en los extremos. Mm. Por lo tanto, yo diría que eso fundamentalmente, pero por sobre todo emprendedores, como bueno, y acompañante hoy día, acompañante en la ruta de mundo. En la, en, Me llamó la atención que dijeras contestatario. eh, Puedo dar fe de eso que estás diciendo, a pesar de que no te conozco, pero por la foto que tienes en WhatsApp, me llamó mucho la atención que parecieras con una nariz de payaso. Lo encontré genial. Lo encontré genial. ¿Y por qué dices que en general estás en los extremos de la curva normal? ¿Qué ha sido lo que te ha llevado hacia allá? Finalmente mi propio instinto y mi manera de enfrentar la vida. La curva normal está hecha desde los promedios. Y obviamente cuando alguien mira mi vida, cuando alguien mira mi historia, estoy absolutamente fuera de los promedios. Ni más ni menos, ¿ah? O sea, no me da lo mismo estar en cualquiera de los dos extremos. No he Mm. pretendido nunca ponerle adjetivos calificativos positivos a mi excentricidad, pero es lo que soy, digamos. Y desde ahí me acomoda, vivo con mucha libertad personal y trato de cumplir mi propósito de vida. Yo diría que eso es como ser muy fiel a lo que el instinto me dice que es el propósito de mi vida. ¿Y cuál sería ese propósito? ¿Cuál? Bueno, lo que te decía, eminentemente un tipo que se desenvuelve desde el emprendimiento. Acompañar a emprendedores es algo que me motiva profundamente. Yo emprender permanentemente aventuras nuevas. Eh, Mantener y cultivar mi compromiso social. Hoy día trabajo en 3 fundaciones, pero normalmente me están pidiendo que acompañe fundaciones de carácter social. Y
Y finalmente yo diría que mi tercer elemento o mi tercer como línea de actuar es fundamentalmente ser pareja y ser de padre, abuelo, en el fondo cultivar una familia ampliada que de alguna manera se convoca, se entretiene, eh, sufre, se alegra, vive las dificultades como un regalo de crecimiento y de desarrollo. Pero yo diría que esos tres ejes son los que marcan mi vida. ¿Y cómo has podido como hacer carne eso en en los emprendimientos o en las empresas en las que he trabajado? O sea, yo recuerdo eh, con mi madre teníamos una rutina que veíamos Viva el Lunes siempre, y el Canal 13 nos acompañó durante mucho tiempo en la casa. Eh, y recuerdo cuando te nombraron director ejecutivo, algo había, no sé, se me quedó, ha sido el único director ejecutivo que se me quedó en la cabeza. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llevaste esa alegría y eso a ese espacio? A la Ya, tele, a ver, siendo que es un medio bien rudo, por lo que he sabido. mira, voy a partir un poquito antes. Yo Dale. trabajé 13 años en el diario El Mercurio y por ahí por el año 86, 87 en Economía y Negocio publicaron el abstract o el extracto de un libro que se llamaba Intrapreneuring, ¿ya? Cómo Ah, convertirse en perfecto. empresario dentro de tu empresa, de un autor que se llama Pincho Tercero, creo. Eh, bueno, yo leí ese abstract y dije, puta, esto me identifica profundamente. Así que mandé a comprar el libro, ya, lo encargué a Estados Unidos y me leí el libro, pero así de una patada me lo comí. Y ahí, por primera vez, yo le puse nombre a una parte muy importante de mi historia que tenía que ver con esto de ser emprendedor dentro de una organización. Intrapreneur. No, bueno, estaba muy de moda el entrepreneur. Yo leía, Sí, yo po. leía Inc. y leía todas las revistas de entrepreneur, pero nunca había escuchado esto que uno podía ser emprendedor dentro de una Intraemprendedor. Exacto. intraemprendedor dentro de una corporación o dentro de una empresa gigante. En esa época el Mercurio tenía, no sé, 1.800 empleados y 5.000 colaboradores. Eh, y claramente yo eso como que fue... hay otro tipo que dice que uno se da como un whack on the side of the head. Ya es como, ese fue mi primer whack, así profundo. Eh, bueno, yo seguí ahí en esa empresa, hice una cantidad gigantesca de innovaciones. Ya armé su primera imprenta comercial, después me tocó crear el Club de Lectores del Mercurio, bueno, y después crear la revista, muchas revistas que no las creaba yo. Yo acompañaba desde el rol que yo tenía, pero fui de los grandes impulsores de la revista 21 a fines de los 80, cosa que después el Mercurio mató, no fueron capaces de entender hacia dónde iba el mundo en esa. Pero yo ya lo miraba, lo leía. Bueno, después fui gerente de la televisión por cable durante 2 años y hice renacer la televisión por cable en Chile también, con mucha creatividad y con un grupo de locos que íbamos a comprar contenido porque no había prácticamente satélites, había unos platos gigantes y podíamos capturar 2 o 3 canales. CNN, me acuerdo haber visto en vivo la Guerra del Golfo en CNN, ¿no es cierto?, el año 91. Pero Qué ese tipo de buena. cosas, ¿ya? Y bueno, después decidí ser publicista. Yo soy ingeniero civil de formación, eh, profesor de Salvatore, que tú lo entrevistaste, ¿no es cierto? Y Sí, que exacto. eh, Exacto. profesor de él, mentor de él también en algunos aspectos. Y bueno, me invitaron a ser publicista y yo dije, ¿qué significa esto de ser publicista? Eh, Mi madre casi se murió, me dijo, ¿cómo va a dejar ese puesto? Y yo, para mí un puesto es como una silla, no tiene que ver con una posición laboral. Eh, Sí. y mi madre me dijo, ¿cómo va a dejar ese puesto? Yo era gerente general de una filial del Mercurio y me fui a ser publicista porque finalmente me parecía
tremendamente atractivo entender esto de los insights de las personas y meterme en el mundo mucho más sociológico. Yo claramente mi vocación no era de ingeniero, era lo que estudié, está en mi maletín de herramientas, como digo yo, pasé los cursos, egresé, me recibí, pero no era lo mío. Entonces, bueno, fui publicista por 10 años. Y ahí también fui un entrepreneur, porque fundé la primera compañía digital de BBDO, fundé la primera compañía de medios de BBDO. Me tocó participar en la fundación de la primera agencia de diseño de BBDO. Eh, Renovamos y hicimos crecer la empresa de research, de investigación de mercado de BBDO. Entonces, BBDO está marcado por 5 o 6 emprendimientos de los cuales yo fui el motor y fui, eh, no el artífice directo, porque siempre buscamos a alguien que gerenteara esos negocios, pero yo sí los acompañaba a todos ellos desde el directorio y desde un poquito ir encontrando la visión y el camino. Y, y habiéndome dedicado a estudiar las audiencias muy profundo, ahí donde fue la segunda vez que Salvatore trabajó conmigo. Primero Salvatore trabajó en el Mercurio y después me lo llevé a BBDO y ahí hicimos, bueno, modelos de audiencia, optimizadores. E hicimos el primer people meter de Internet de Chile en el año 99, por ahí, con Dial-Up, ¿no es cierto? En que la gente tenía que poner un código para saber si el que era A, B o C de la casa que estaba colgado a un computador bien idiota. Eh, y le instalamos un software que recogíamos su navegación, etcétera. Fue una experiencia bien, muy innovadora también. Y bueno, y todo esto son intrapreneurs, son Absolutamente. porque están desarrollando eh, en el fondo innovación desde dentro de la empresa como un emprendedor interno. Disculpa, oye, una consulta, ese People Meter que estaban utilizando para medir la navegación, por ejemplo, en Internet, ¿cuál era el objetivo? ¿Querían entender, por ejemplo, en qué páginas se estaba metiendo de algunos medios en específico ¿No? o en general? Medíamos toda la navegación del computador y por eso pedíamos un dialog para que saber si eras tú, tu hermana, tu padre, quién era el que navegaba, ya, porque bueno, había hogares que teníamos solo la medición hogar porque no se identificaban, pero nosotros se identificaban y podíamos ya tener segmentado quiénes miraban qué páginas. Bueno, ahí por primera vez nosotros entendimos que la pornografía era lejos lo más mirado, ¿no es cierto? Me imagino, Nos me reíamos, digamos, imagino. porque estamos hablando de fines de los 90, digamos, que era más difícil Interesante. encontrarla incluso. El embrión de Google Analytics. Exactamente, un embrión de Google Analytics o de un People Meter online. Eh, bueno, y estando en eso me invitaron al 13, ¿no es cierto? Y aquí entra tu recuerdo. Y claramente llegué al 13, hice un diagnóstico y el canal 13 estaba muy roto, estaba muy frío, estaba congelado. Ese yo diría que es la mejor expresión, tenía su creatividad congelada. Entonces me acuerdo que les regalé las crónicas de Narnia a todos los ejecutivos y le Qué, dije fu- que, qué, eh, eh, qué y buena. le, claro, y les dije que por ahí había pasado la bruja blanca, así que lo que teníamos que era descubrir el alma de Atlán. Eh, Y bueno, les regalé otro libro también, uno que son fábulas de ardillas, castores y gansos, que se llama Gunjo, ¿ya? Que son 3 fábulas. Ardillas, trabajo con sentido; castores, trabajo en equipo; y gansos, animarse mutuamente. Y le dije que se iba a hacer la estrategia aquí. Ya, esas 3 cosas. Les regalé a los ejecutivos también 1 kilo de greda a cada uno. Entonces le dije que aquí no íbamos a ensuciar las uñas, que íbamos a meter los pies y las manos en el barro y que por lo tanto yo no quería aquí ejecutivos de escritorio, quería ejecutivos en el bar. ¿Ya? Les regalé una croquera con lápices de colores porque les dije que este era un negocio de creatividad y por lo tanto le íbamos a poner creatividad y color a esto. Les regalé una llave de tuerca, una llave de punta, porque les dije que la creatividad siempre requería un doble apriete a la tuerca, digamos, un segundo apriete a la tuerca. Les regalé una vela porque para iluminar la oscuridad, el miedo. Y bueno, y para mí era bien significativo, yo en esa época era bien militante de la iglesia,
y de una iglesia bien renovada también, de un movimiento de origen francés. Eh, y para mí era como tener al Espíritu Santo presente, ya, era como esa actividad. Y finalmente les regalé una copa de champaña de colores, y les dije que esta la tenían que guardar porque en algún tiempo adicional íbamos a celebrar y yo quería que desde ya ellos tuvieran la certeza de que íbamos a celebrar. Y llamé a la secretaria del canal y le pasé una botella de champaña y le dije, usted guarda esta botella de champaña hasta que celebremos. No sé si va a ser en 6 meses, en un año, en 2 años, pero vamos a celebrar. Y ese fue como el rito inicial y bueno, desde ahí yo partí ya rompiendo, ¿no es cierto?, los códigos y todo. Me entrevisté con mucha gente en el canal de empleados, más de 100 personas entrevisté en un mes. Eh, y ahí empecé a entender esto, De todos los ámbitos, de todo el escalafón de la organización. todos, el que quería hablar conmigo tenía una hora para hablar conmigo. Llené, me acuerdo, 11 cuadernos de croquis blancos con notas. ¿Ya? Wow. Y, y bueno, y ahí empezó la búsqueda, entender que teníamos una tormenta perfecta, ¿ya? Que así bautizamos el proceso, porque sabíamos que no nos íbamos a morir del intento, que íbamos a pasar muchas olas, pero que en alguna de esas la goleta se iba a hundir, y por lo tanto teníamos que ir en la disposición de morirnos en el intento si es que eso lo ameritaba, y que eso no era ni bueno ni malo, era finalmente cómo había que enfrentar ese mar tormentoso, porque era muy tormentoso. Ya, una iglesia por un lado que tenía una visión de canal, una universidad que tenía otra visión de canal, y un canal que tenía que satisfacer a las audiencias que no eran ni universitarias ni militantes de católicos. Entonces era un conjunto vacío. Esa combinación era un conjunto vacío. Absolutamente un conjunto Eh, vacío. ¿Eso en exactamente. qué año, disculpa, eso en qué año fue específicamente? Todo esto es en marzo del 2002, marzo y abril del 2002. Ya. Es Yo estaba donde, saliendo del colegio. exactamente, y ahí nos pusimos a dibujar la estrategia, Eso. con estos entendimientos, y bueno, no había en ese minuto área dramática en el 13, la habían eliminado, no había área deportiva, no había área infantil. Así que empezamos a armar área deportiva, área infantil, área dramática, y con experiencias buenas y malas, en general más malas que buenas, hasta que hicimos el aprendizaje. Hicimos una telenovela que le fue horroroso, marcó 5 puntos, ¿ya? Se llama Son Amores, un libro que compramos en Argentina. Bueno, y ahí aprendí todo lo que había que aprender de telenovela, las necesidades de liderazgo, las necesidades de constructores de confianza, las necesidades, ¿no es cierto?, de armar un team, pero desde la confianza y no desde la imposición. Bueno, y ahí empezamos a trabajar los temas. Esto te estoy hablando agosto, septiembre del 2002, o sea, habían pasado 6 meses, que era todo un desastre, no teníamos plata, no teníamos nada, pero sí yo había apelado a todas mis capacidades de redes que había construido en el mundo de la publicidad para conseguir financiamiento de los avisadores y prometerles resultados. Eh, pero para ello eran modelos muy convenientes, por lo tanto fui donde los 5 más grandes avisadores que yo conocía de la BBDO y les hice una promesa, les dije, ponme unas lucas y yo te voy a multiplicar esto con crece. Hicimos unos guarismos, unos números, y ellos creyeron. Y bueno, y yo les vendí publicidad para 2 años y se la gastaron en 6 meses después, porque finalmente el canal fue tan bien que no hubo problema. Entonces, bueno, allí en octubre, en septiembre, octubre del 2002, empezamos a mirar qué diablo, o sea, ya teníamos claro, teníamos muy, muy claro el perfil de audiencia del canal. El canal era un canal de viejos conservadores de derecha, digamos. Y había, Sí. ya, eh, y había que llevarlo a ser un canal masivo. Por lo tanto, dijimos, este canal tiene que ser joven, tiene que ser transversal políticamente, ¿no es cierto? Y tiene que, de alguna manera, dialogar con todos los segmentos de la sociedad. No pueden ser ni ricos ni cuicos, ¿no es cierto? Tienen que ser transversales. Y ahí tomamos la decisión de caer en reality, ¿ya? Protagonistas de la Fama fue el elegido finalmente, porque yo quería traer otro que se llamaba Operación Triunfo, pero Operación Triunfo era muy cara, no nos daban los recursos que teníamos en ese minuto, y por tanto elegimos con Promofilm de Argentina, ¿no es cierto?, que era en una filial de una empresa española también,
decidimos hacer protagonistas de la fama. Listo. Ok. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se nos iba a traer audiencia joven, iba a ser el primer reality de Chile, iba a ser un quiebre absoluto en la pantalla. Bueno, Y lo y, fue to- increíble. y todo esto desde la mirada del intrapreneur, porque yo estaba haciendo emprendimiento adentro y no le estaba preguntando, o sea, a mi directorio validaba las decisiones, etcétera, pero no le preguntaba a nadie más, porque si preguntaba se moría todo. ¿Cómo iba a traer un reality? Me habrían dicho, ¿no es cierto? Pero a mi directorio le demostré que era lo que el canal necesitaba. Bueno, ahí aparece Lavero Saquel, que había trabajado conmigo antes en el Mercurio, y le digo, hagamos una telenovela distinta, que sea un quiebre. Bueno, y inventamos Machos. Machos son historias que nosotros conocíamos de estos 7 hijos, son 7 hijos distintos, no de un solo padre, de distintos padres, pero las 7 historias son 7 historias vívidas, son 7 historias que le habían ocurrido a alguien, ¿ya? Y cercanos y todo. Entonces ahí aprendí con la Vero Sanquel que necesitábamos a alguien como el Tito Noguera para que liderara el grupo, necesitábamos a la Liliana Ross para que pusiera calma y paz, y, y bueno, y los actores, tú hoy día habláis con entrevistas de un día a Felipe Brown, por ejemplo, y Felipe Brown, bueno, yo me sigo encontrando con él, vive en Puerto Vara, es muy amigo mi hijo, y, y ellos todos venían de salida, eran de tercera, no eran ni de primera ni de segunda, y nos arriesgamos, no nos arriesgamos, ¿qué perdemos? Nadie creía mucho en este guión. El Tito Noguera fue el único que creyó de verdad en el guión. Eh, y bueno, nos Qué lanzamos a la fascinante, qué genial. y nos lanzamos, y bueno, y tú conversar hoy día con, yo acabo de comer en diciembre pasado o en noviembre por ahí con el Felipe Brown allá en la casa de mi hijo en Puerto Vara, y la mitad de la comida fueron puras anécdotas de cómo ellos no creían. Y Zabaleta todavía venía, no era ni conocido, todos los otros eran cabros chicos, ¿ya? El Manguera no sé qué problema había tenido en el 7 que venía absolutamente, no lo querían en ninguna telenovela. La Carolina Regia era un desastre desde el punto de vista público, nadie la valoraba. Eh, Mira, buscamos, buscamos lo que encontramos, y hoy día, 20 años después, o más de 20, ya 22 años, es como estar en el anecdotario, pero hablar con ellos y que ellos te cuenten su propia experiencia de decisión es como bien increíble, porque fue muy mágico además. O sea, de verdad habían unos hilos que se estaban moviendo ahí para que esto pasara. Entonces, bueno, yo empezamos a hacer el guión de Machos, ¿no es cierto? Los guiones de una telenovela se hace primero una historia corta, 10, 15 páginas. Después se hace un libro que tiene 60 páginas, y bueno, y de ahí trabajan los guionistas, los dialoguistas después. Y, y bueno, y cuando mirábamos el libro, yo decía, puta, súper interesante esto va. Y otros me decían, esto no va a funcionar, las telenovelas de hombres no funcionan, digamos. Eh, No, es que era toda una temática. O sea, es que para mí, yo recuerdo esos dos, como los dos hitos que estáis narrando de protagonistas de la fama. O sea, yo me acuerdo que estábamos en vacaciones y era obligado, protagonista de la fama en bruto y después protagonista de la fama editado, y era todos los días y lo veíamos todos los días, y aparte que era una situación súper anómala para la sociedad en la que estábamos. Y lo otro, los machos también, pues, o sea, machos, recuerdo que era como los veíamos todos los días también, o sea, no era imposible perderse esa bueno, teleserie. Bueno, y esto como entretenimiento, pero además con un departamento de prensa que habíamos venido trabajando 6 meses con mucha también como convicción de que las noticias no podían ser puro desastre, que había que tener Mm. buena nueva, que había que tener de alguna manera una mirada positiva sobre la sociedad, de transformación social, etcétera, que se lo lideraba Cristian Fuenzalida con Mauricio Hoffman, el Toño Quintero, el Nico Vergara. Ese grupo, armamos ahí también un grupo, y contacto por el otro lado, el Pato Hernández, la Pati Bazán, en que dijimos, ok, vamos a hacer un periodismo de investigación de alta calidad, ¿ya?
Y ese fue, bueno, y en paralelo el área infantil, el área de deporte, el Toño Cursille, ahí estuvo el Vasco Mundial, y eh, bueno, les cambié el rol a todos los directores, se dejaron de llamar directores y pasaron a ser productores ejecutivos. Por lo tanto, ellos también tenían responsabilidad sobre el resultado de audiencia y el resultado económico. No solo quería yo que tuviéramos cosas bonitas, sino que realmente compromiso completo. Y juntaba un área comercial con un área de contenidos que empezó a dialogar, que empezó a buscar cómo maximizábamos toda la... Entonces pusimos una mirada sistémica sobre el canal y bueno, pusimos a Los Prisioneros en Viña, marzo del 2000, febrero del 2003, que fue otro caos, porque Me imagino, po. fue una crítica de la prensa de derecha, pero Mercurio, segunda, tercera, no hacían pedazos, digamos. Eh, pero, pero en 6 meses teníamos el canal, que era un canal transversal de los jóvenes, estaba en el comentario de todo, y por lo tanto habíamos cumplido todos los requisitos que nos habíamos planteado de reposicionar el canal en un mundo absolutamente distinto, pero claro, con mucho dolor y con mucho desgarro de los que se sentían de alguna manera dueños tradicionales del canal, y obviamente con mucho dolor y con mucha dificultad con la universidad, más que con la Mm. iglesia, porque finalmente no era el canal que ellos querían. Era un canal Y eso, masivo. sí, eh, me imagino, y cómo, o sea, sé que mencionaste el tema de los avisajes, pero con los avisadores, pero todo lo que dices me suena como a una cantidad de recursos increíbles. O sí, sea, o ya, pasamos de facturar 47.000 millones el año a facturar 67.000 millones el año 2003, digamos. Entonces, vale, esto también tuvo un resultado económico increíble. Bueno, ¿para qué decirte la moral de los equipos? Increíble. me imagino, sí, po. La campaña está bueno, el 13 viene de ahí, porque como no teníamos capacidad de decir quiénes éramos, dijimos, no sabemos decir quiénes somos, porque no había acuerdo en quiénes somos, ni entre la iglesia, la universidad, el propio canal, no, no. Entonces, bueno, hagamos una campaña de cómo estamos. Si no sabemos quiénes somos, digamos al menos cómo estamos, y lo estamos pasando bien, esto está bueno. Y Oye, por y eso yo, eso fue cuando el 13 fue como la salida del sol, ¿no? A mí siempre me pareció que era el horizonte y el 13 como saliendo el sol, ¿no? claro, estamos hablando del 2004 y por eso yo fui muy crítico ahora cuando el 13 volvió a hacer una campaña hace un par de años atrás que dijo está bueno el 13. Yo le dije, bueno, corten el hueveo, digamos, si ahora ustedes saben quiénes son, tienen dueños claros, Mm, deberían tener una política clara, ya no necesitan decir cómo están, digamos, ahora digan quiénes mm, son. Yo quiero saber quién eres, porque cuando yo mm, sé quién eres, yo empatizo, concuerdo, me encuentro contigo. Si yo no sé quién eres, es más difícil eso. Eh, el, eh, Al circo voy un rato y me entretengo, pero finalmente si yo quiero construir un vínculo y una relación, yo tengo que saber quién eres. Entonces, bueno, y ese fue ese fenómeno y todo mirado como un intrapreneur. Yo, yo dije, esto solo lo levantamos si es que no aceptamos no como respuesta, todo lo negociábamos cuando hicimos, por ejemplo, el comercial de Full Monty para Macho, en que sí. ellos quedan, ¿no es cierto?, apotopelados en el escenario del Festival de Viña y después, bueno, en la pantalla. Eh, Eso fue una negociación increíble con el directorio, porque el directorio no quería que pusiéramos una escena de esa, pero en el Mm, fondo teníamos que hacer algo súper irreverente para que finalmente te miraran. Sí, teníais que romper una inercia y 5 años de un posicionamiento negativo sobre el canal en que nadie lo miraba. Sí, el canal estaba a cuarto lugar cuando nosotros lo tomamos. qué Entonces, loco, perdona que te interrumpa, sí, pero lo que me estáis contando, mira, yo nunca he tenido un jefe rupturista, la verdad. Entonces no me puedo imaginar, o sea, me puedo imaginar, pero no tengo la experiencia como que haya pasado por mi cuerpo, no tengo la experiencia incorporada de lo que puede significar trabajar con alguien como tú en el sentido de que sea la jefatura en la que esté impulsando cambios que pudiesen ser en un minuto, o sea, como
sería increíble que a mí me dijera en la oficina, oye, dale, tienes abierto el espacio para poner a 5 o 6 machos a poto pelado en el Festival de Viña. O sea, ¿cómo, cómo manejabas eso en el equipo? Porque Ya, a ver, yo no, yo no, me lo imagino que único, eres tú yo, con un montón de gente, pero yo a dirigía lo una que voy es orquesta que nomás, tú, pues, pero sí, no, no, había músicos que ponían la música, digamos, o sea, que hacían la música. sí, sí, totalmente, pero lo que voy es que siempre he creído que el liderazgo tiene que ver con generar contexto y el 80% del liderazgo básicamente es hacerse cargo del drama emocional que ocurre cuando las cosas resultan o no resultan. Entonces, el contexto por lo que tú me contaste, el contexto que generaste, dio pie para que eso ocurriera. Absolutamente, pero los machos apotopelados arriba de Viña es una combinación del Tomacho Dilbur con Marcelo Bravo, que ahora está en Mega, ¿no es cierto? Gerente de marketing de Mega. Eh, Tomás Dilbur propuso, hagamos un Perros de la Calle y Full Monty, ¿no es cierto? Recreemos eso por la cantidad de hombres, etcétera. Y Marcelo Bravo dijo, yo los pongo arriba de Viña, ¿cachai? Es como... entonces, y la Vero Saquiel fue tremendamente artífice del guión, pero después viene la Coca Gómez, Juan Pablo Illanes y este otro chiquillo, ya me voy a acordar, que fueron los que hicieron el guión, ¿cachai? Mm. Entonces, y bueno, y en el reality vienen los de Promofilm, pero también tuvo el Nico que sí, y tuvieron otro grupo de gente en contacto, el Pato Hernández, la Pati Bazán, ¿no es cierto? La Carola Simpson, y otro equipo, en prensa, los que ya te mencioné, ¿no es cierto? El Cristian Fuenzalida, el Mauricio Hoffman. Entonces, al área comercial, por ejemplo, me llevé a Marcelo Celay y saqué a los mamuts que habían ahí en marketing, hice lo mismo, me llevé a Marcelo Bravo, que venía del mundo de los supermercados, del retail. Entonces me decían, ¿cómo vaya a meter un web del retail aquí? Digamos, bueno, que cierto es retail. Entonces, era ponerle otra mirada Mm. y yo no reemplacé mucha gente. Si las personas nuevas que yo llevé fueron poquitas, el resto fueron cómo nos reorganizamos adentro y cómo, en el fondo, eliminamos a la bruja blanca, ¿no es cierto? Y hicimos recuperar Narnia, su belleza, su creatividad, ¿cachai? Su mística, su alegría de vivir. Y no sé si tú conocías el cuento, Luis escribe las crónicas de Narnia en un proceso de reconversión personal profunda de él, y Aslan es Jesucristo, digamos, ¿cachai? Que lo matan arriba de la piedra. Entonces, le pusimos toda una mística en que yo ponía por debajo mis creencias y mis convicciones, mucho más de evangelio que de moral de iglesia. Eh, y yo me acuerdo haberle dicho a la Pati Bazán, para contacto, tu única línea editorial son las bienaventuranzas. Ya, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, ¿no es cierto? Los que tienen hambre y sed de justicia. Esa es tu línea editorial. Y de ahí tenéis ese rayado cancha, digamos, ¿no? Entonces, como Muévete tú hacia donde decís, quieras ahí. exactamente. Entonces fue muy diverso el equipo, con ciertos lineamientos súper claros. Aquí tenemos que cumplir un propósito, ¿ya? Que este canal sea transversal. Y bueno, y ahí venía mi gran discusión, lo que se entiende por evangelizar la cultura, porque a mí me dijeron, tenéis Mm. que evangelizar la cultura. Entonces, cada vez que me reclamaban, yo le decía, ¿qué significa evangelizar? Ir donde los que no creen, ¿ya? Obvio. Porque los que creen ya están. Entonces, este es un canal para los que no creen, no para los que creen. Y los que Mm. reclamaban eran los que creían, que ellos querían un canal bastante rígido, conservador, militante. Y yo decía, pero si yo a ese señor que no cree lo voy a convencer solo si es capaz de sentarse a dialogar conmigo. Entonces, Mm. cuando tú miráis las cartas de Pablo y cuando tú miráis, ¿no es cierto?, todos los hechos de los apóstoles y posteriores, era puro ir donde los que no creían, digamos. Entonces, Absolutamente. esas fueron discusiones súper profundas que yo tenía con la universidad, con la iglesia, y que eh, claro, racionalmente ellos podían comprenderlo, pero nunca entendieron el fondo de lo que Mm. significaba, y finalmente se dieron cuenta que habían puesto un loco a cargo del canal, ¿cachai? Es como un excéntrico, para no decir un loco, ¿no es cierto? Eh, y además, yo apasionado, ¿sabes? Todas las características de personalidad que tengo, eh,
y con esta capacidad además de convencer y de movilizar equipos. Entonces, y yo muy al servicio siempre, yo nunca me he puesto por arriba ni nada, las cosas se dan en el diálogo y en el encuentro y en reconocer que nos equivocamos, que metimos las patas Eso, muchas veces. Esto te iba a preguntar, como parte de lo que me estáis como comentando de ser intrapreneur y todo, hay dos elementos que me surgen. Uno es el miedo y lo otro es el ego. ¿Cómo pudiste hacer, cómo te hiciste cargo de, como, de lo que te pasaba a ti también? Porque me imagino que también viviste frustraciones y también tuviste miedo en algún momento y también me imagino que hay que manejar el ego, sobre todo en el mundo televisivo. ¿Cómo hay gestionado eso? Sí, a ver, el miedo creo que es un estimulante gigantesco porque si no hay miedo quiere decir que no están innovando. Entonces, es cómo aprendo yo a administrar mi dolor de guata. Eso yo te diría que es como siempre. Y si tú quieres hacer algo realmente renovado, nuevo, innovador, te tiene que doler la guata sí o sí. Por lo tanto, tienes que aprender a vivir con dolor de guata. No Mm, permanente, pero sí te tiene que doler la guata. Y si no te duele la guata, quiere decir que estás innovando. Eso es como mi lectura y así lo he aprendido. Y por lo tanto es cuánto soy capaz yo de administrar los retorcijones, ¿no es cierto? Eso cuando las tripas se te apretan eh, y, y bueno, y uno va aprendiendo de eso también. Vas aprendiendo que nada es tan grave. Yo aprendí hace muchos años en un taller con Fernando Flores en el Redcom, ¿no es cierto?, que fue senador, después político, eh, que si uno tiene claro el contexto y tiene claro la situación donde está y se para en esa situación, nada peor puede pasar, porque es lo peor que me puede pasar. sí, claro. Entonces, yo siempre me paro en el lugar de lo peor que me puede pasar. Y lo peor que me puede pasar es que me quede sin pega, y qué me importa. O sea, O sea, es un pesimismo, un pesimista optimista. claro, es que lo peor que te puede pasar, o sea, cuando me llegaban con los desastres en el 13, me decían, ay, tenemos la cagada. Entonces, yo la primera pregunta que le hacía, ¿cuántos niños se van a morir? Entonces me quedan mirando así, se quedan como congelados. Ninguno, pues me decía, entonces no es tan grave, le decía yo. Ya, Mm, eso es administrable. Bueno, aprendí a administrar crisis profundas, parte importante de mi maletín de herramientas está de las crisis que administramos porque nos equivocamos y generamos crisis. Eh, y por lo tanto, hay una parte importante de tu organismo que aprende a eso, aprende a vivir la crisis, aprende a no somatizar la crisis, ¿no es cierto? Y a entender que la crisis está fuera de ti, no está dentro de ti. Ya eso también lo aprendí yo, que cada vez que me pegaban un palo en la prensa y me ponían titulares a columnas mm, que yo era un demonio, ¿no es cierto? Eh, yo tenía súper claro que le estaban pegando a mi rol de director del 13 y no me estaban pegando a mí. Entonces, mm, también cuando uno aprende a separar el rol, lo que yo hago, de lo que yo soy, si te dicen barbaridades, bueno, tiene que ver con lo que estoy haciendo y no con lo que yo soy. Eso también es un ejercicio de disciplina grande, de hacer pasar por la razón tus propias mm. emociones. ¿Ya? Y el ego es lo más difícil porque además yo como de mi personalidad y mi carácter, yo soy un 3 de enneagrama, ¿ya? Y los 3 de enneagrama necesitamos reconocimiento, ¿ya? Mm. Necesitamos que nos golpeen la espalda, es algo que está en nuestra naturaleza de carencias de niñez. Y por lo tanto, yo diría que para mí lejos lo más difícil era controlar mi ego y no creerme el cuento de que yo era, sino que creer que habíamos logrado virtuosismo dentro de una orquesta amplia que encontró, ¿no es cierto?, de alguna manera, una manera de dialogar con la sociedad, una manera de interpretar, ¿no es cierto?, eso que la sociedad de alguna manera aspiraba en ese minuto de una manera nueva y de una manera que fue muy armoniosa. Desde la perspectiva de la audiencia, no desde la perspectiva Mm. de los dueños de la orquesta, ¿cachai? Los dueños de la orquesta les disgustaba profundamente esta orquesta, pero tenía éxito, generaba resultados. Pero claro, cuando llegó el minuto de renovar mi contrato, me dijeron, oye, no, puta, súper bien tu orquesta, pero nosotros queremos que suene de esta otra manera. Y por lo Mm. tanto yo tomé mis cosas y me fui nomás, porque no,
yo No, estaba claro, sí, po, estaba para dirigir obvio. esta orquesta y no esta otra. Además que nunca me he metido en una jaula de oro. O sea, soy, o sea, mi aspiración de libertad siempre está por sobre cualquier otra cosa. Entonces no creo que el dinero llega por añadidura. Eh, He logrado juntar un patrimonio que me permite vivir razonablemente bien, dentro de lo que de alguna manera el nivel social que adquirí en el proceso de mi vida, ¿no es cierto? Yo soy hijo de profesores universitarios, Mm, de una clase media letrada, ¿no es cierto? Que vivió la vida con comodidad siempre, nunca faltó nada, pero no éramos ricos, nada, o sea, no mm, teníamos... eh, era una familia de profesores de universidad de los años 60. mm. Entonces, pero claro, fui a un colegio además de muy clase media ya en la Plaza Brasil, ¿no es cierto?, los hermanos maristas. Por lo tanto, tampoco me codié con una élite y no tenía yo las redes de la élite como para... esas las fui construyendo en la universidad, las fui construyendo después en mi vida profesional. Y claramente hoy día estoy, como yo digo, tengo una situación privilegiada en términos de finalmente hasta dónde ascendimos socialmente mi familia, etcétera. Eh, pero en esta combinación pues, de un colegio que me educó súper bien y en términos académicos, etcétera, también una carga valórica bien profunda, ¿no es cierto? En eso soy súper fiel a mis valores. Eh, Hay otros que no los entienden, digamos, ¿cachai? O sea, eh, eh, esto, el marco interpretativo de cuál es mi carga valórica, ¿cachai? Cuando pongo, no sé, Ariel en la pantalla, ¿no es cierto?, el año Sí, 2003, claro, pero fue como un preludio a Zamudio. Se empezó a hablar de la homosexualidad en 2003 de una manera nueva, como desde mi perspectiva absolutamente, po, correspondía que se hablara, ¿no es cierto? Y así, totalmente, po. todos los hechos. Entonces, bueno, finalmente eso es un valor para algunos, pero un desvalor para otros, ¿no es cierto? Todo relativo siempre en la vida y cada uno, ¿no es cierto?, vive de acuerdo a sus convicciones y creencias. Y el, tú decías que el tema siempre como familiar ha sido muy importante, tema pareja, etcétera. ¿Cómo, cómo has podido en este, voy a ocupar esta palabra que a veces tiene una mala connotación, pero no lo estoy poniendo desde ese lugar, sino que lo estoy poniendo desde un lugar como creativo, que tiene que ver con esa hambre por estar creando, por estar innovando, por estar a la vanguardia? ¿Cómo has podido manejar eso desde la perspectiva familiar? Porque obviamente me imagino que en el canal te consumía harto tiempo, entonces eso tiene algunos acuerdos, me imagino, al interior. Sí, bueno, la sensación de estar al debe siempre porque la cabra tira para el monte y mi monte es de emprender más que de lo otro, Mm, pero yo creo que hemos logrado combinar razonablemente. Hoy día siempre con mi mujer siempre siente que falta, ya, que falta tiempo, que hago demasiadas cosas, que estoy siempre ocupado, que no me detengo. Y con mis hijos yo creo que he construido una relación como bien sana y transparente y tengo la sensación de que ellos, no tengo la sensación de que ellos tengan una carencia de haber tenido poco vale. papá. Esa es como mi sensación. Ese es como, dale, Claro. perfecto. Y mis nietos siempre reclaman que trabajo, ¿ya? Pero también son todos chicos todavía, la mayor tiene 13 años recién. Eh, pero también he tratado de cultivar con ellos una relación de un abuelo divertido, de un abuelo eh, que innova, que curioso. Y bueno, yo siempre digo, ellos tendrán que decir después si fue bueno o malo este abuelo, ¿no es cierto? Mis hijos serán los encargados de decir cuántas trancas Mm. les dejé o cuánto espacio de libertad les dejé, pero tengo con mis dos hijos y mis dos hijas, tengo una relación realmente rica. Eh, Qué bueno. con mi mujer llevo una relación bastante buena también, o muy buena, porque creo que es muy buena,
44 años de matrimonio Wow. y un año y medio más que nos conocimos y cultivamos. Hoy día estamos nido vacío, hace 15 años ya, digamos, más o menos, o 12 años. Y hemos aprendido a vivir a vivir bien los silencios, a vivir bien los encuentros. Eh, yo siempre estoy al debe en términos de, me dice, vamos poco al cine, esto, entonces yo le digo, pídeme, porque si me pide yo hago y no se me ocurre, sino, bueno, ahí estoy siempre en la disciplina a tratar eh, de yo ser más proactivo en lo que a ella le gusta, me cuesta, Mm. porque de nuevo vuelvo a emprender, a mentorear, bueno, lo social tengo hoy día, presido dos fundaciones y soy miembro del directorio de una tercera, y Sí. fundaciones bien raras, digamos, o sea, América Solidaria no, porque una fundación grande y todos nos dedicamos a, a ver cómo cambiamos la mirada de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad, ¿no es cierto? Pero con dignidad para ellos, ¿ya? Mm. Porque finalmente se estigmatiza mucho a los adolescentes cuando son unos pocos los adolescentes que realmente causan daño y molestia a otros, pero acabo yo de escribir en LinkedIn hace poquito, Tour Delictual Adolescente, decía el titular de un canal. Entonces yo digo, pero ¿cómo es delictual adolescente? Si, o sea, los adolescentes no salen de Tour a delinquir, son unos pocos adolescentes No, que pueden hacer. absolutamente. Entonces, Y una tienen un mirada. contexto determinado y hay un montón de situaciones específicas que lo llevan a... No, y su historia de nuevo y todo. Entonces, bueno, soy súper crítico a eso. Entonces, eso, América Solidaria. Presido una fundación que nació por allá por fines de los 90, que se dedica a generar cultura del encuentro, ya que nos reunimos una vez al mes, líderes, tenemos 6 comunidades, y nos reunimos a conversar, a dialogar sobre la vida, sobre la vulnerabilidad del ser humano, eso Qué buena. se llama Desafío de Humanidad. Somos como 70 miembros, es una fundación pequeñita, es una corporación hoy día que la fundaron otros, y yo tomé la posta hace 3 años. Y presido también una fundación en que nos dedicamos a la teología de laicos para laicos, ¿ya? Que esa la fundó Benito Baranda con, con la Carolina del Río y un par de empresarios que la ayudaron. Bueno, a mí me invitaron para que les mirara las comunicaciones, esto fue el año 2016, 2017. Y cuando Benito Baranda se fue a la constituyente, la directora ejecutiva, la Carola del Río, me pidió que yo asumiera la presidencia. Y tenemos casi 600 alumnos por año que estudian teología. Wow. Eh, le tratamos de dar una mirada muy de una iglesia renovada. Hoy día yo estoy más bien en la diáspora de la iglesia que militando internamente y profundamente por toda la historia. Eh, Mis curas amigos están muy comprometidos todos en toda la crisis, ¿ya? Por lo tanto, para mí fue un golpe muy duro vivir esa iglesia, eh, y por lo tanto opté por estar un poquito más desde fuera, pero sin perder mis convicciones de que el Evangelio es el libro guía y que desde ahí uno debe construirse uno y construir sociedad. Mm. Y bueno, y esta fundación es un proyecto que es hermoso, que tenemos más de 12 teólogos, uncamino.cl, ahí uno encuentra los cursos que vienen este semestre. eh, Qué y, buena. y, y en el fondo es como un trabajo silencioso desde las convicciones que tenemos todos los que estamos ahí, de que las escrituras, el evangelio son un muy buen motor de desarrollo personal y de crecimiento personal, y obviamente de crecimiento social. Entonces, bueno, y además mentoreo cada joven que se me acerca, me tomo un café con él. O sea, tú me llamaste, me dijiste que tarde, vamos. Finalmente tiene que ver con esto de encontrarnos, ¿ya? Mm. Y de compartir finalmente, ¿no es cierto? Como yo digo, yo tengo un maletín de gaffiter con un montón de herramientas y que tiene, es sorprendente, pero cada vez me doy cuenta más que tiene una profundidad ilimitada. ¿Cachai? Mm. La cantidad de recursos que hay allá adentro, ¿no es Como cierto? Mary Poppins.
exactamente, porque mirar no se me había ocurrido, pero eso, en la cantidad de experiencias que uno aquilata. Yo empecé a trabajar en diciembre del 78, estaba en quinto año de la escuela de ingeniería, o sea, eh, cumplí el año pasado, por lo tanto 46 años laborales ininterrumpidos. Eh, Wow. Nunca he dejado de trabajar porque finalmente es mi naturaleza. Eh, es bien sorprendente, pero salvo la primera pega en que en un almuerzo alguien dice necesito un estudiante en práctica para una práctica de vacaciones 3 meses, y yo dije eh, el resto, todas las pegas me han llamado, siempre me han llamado. O sea, yo he levantado algunas banderas. Sí, por supuesto. No, no, Cuando por me fui a hacer supuesto. publicidad, le dije a Martín Subercasol, le dije, estoy chato aquí en el Mercurio, ¿no es cierto? Eh, si alguno de tus clientes quiere, avísame. Y él me dijo, no, pues vente a trabajar con nosotros, me dijo. Eh, y nos sentamos, negociamos y negociamos un año antes. Yo me demoré un año en dejar mi En salir. trabajo porque tenía que dejar un montón de pegas hechas. Soy de esa convicción. Y cuando Sí, me, hay que entrar y salir bien. y cuando me fui al Absolutamente. 13, fue lo mismo. Alguien me vio, alguien me llamó, pasé las entrevistas y ahí estoy. Y bueno, y después tomé la decisión de no tener nunca más jefe. Ya el año 2005 tomé la decisión de que no iba a tener jefe, que no. Ahora tienes una empresa que se llama Samara o Samara, sí, con tilde en la Samara. primera A, Ya. que los Samaras son las semillas, los helicópteros con que todos cuando niños jugamos alguna vez, ¿no es cierto? Para que giran así. Ah, no tenía idea que se llama Samara, qué Eso se buena. llaman Samara, y tiene que ver con finalmente cultivar semillas. Samara lo que se dedica a cultivar las semillas de otros. Somos jardineros, no somos nada más que eso. Eh, los procesos creativos tienen que ver con el ADN y la creación de otros. Es el mismo fenómeno que te relaté del 13. Y por lo Mm, tanto nosotros cultivamos las semillas de otros. El emprendedor tiene una semilla propia y lo que tú tienes que hacer es regarla, ayudarle con el cuidado de la tierra, abonarla, pero la semilla es del otro. Y por lo tanto yo siempre he pensado que eh, yo por mí mismo no creo, es el creador quien crea y yo acompaño sus procesos. Entonces, mm, eso es Samara. Somos 6 empresas. Nosotros somos minoritarios, Andrés, Nazar y yo, que somos los que creamos mm. Samara, somos minoritarios en todas las empresas, porque nos constituimos como una cooperativa más que como sociedad anónima. Tenemos figura Claro. legal de sociedad anónima, pero actuamos como cooperativa. Las decisiones son colectivas. Yo creo mucho en el cooperativismo y en el encuentro, por lo tanto no podía no pensar en un diseño de esas características. O sea, yo soy hablando de salud mental claramente en Chile y soy un convencido que ojalá todo el mundo pudiera hacer terapia. Y quería saber un poco cómo llegaste al eneagrama y cómo te ha acompañado también, si es que has hecho terapia, cómo manejas tu salud mental. Porque para mantenerse eh, contento y feliz hay que saber atravesar, como decías tú, el sufrimiento también. Sí, bueno, por allá por mediados de los 90, poquito antes de la crisis de la mitad de la vida, en el fondo es como darte cuenta de que tienes una buena pega, que tienes muchos, ya nosotros teníamos 4 hijos, tienes una linda pareja, pero te das cuenta que hay como una necesidad que va mucho más allá, digamos, como una sed de algo. Bueno, y ahí inicié yo mi camino personal de trabajo personal. Hice una primera terapia corta, eh, después, después me metí a mirar de una metodología que se llama de la sensación sentida, ¿ya? Que tiene una expresión psicológica, pero también tiene una expresión como mucho más espiritual en una fundación que se llama PRH. Yo he sido activo de trabajar PRH, prhchile.cl, para lo que, y donde uno trabaja y descubre quién es, para qué está hecho, etcétera. Tienen muchos talleres. Eh, Qué buena. y, y lo que uno trabaja es como leer su sensación, siempre estar leyendo la sensación y poniéndole nombre, de dónde viene mi miedo, de dónde viene mi rabia, de dónde viene mi angustia, y cómo la descubro y la desmenuzo
y me hago cargo de ella, bueno, y descubrir mi historia, donde en qué parte de mi historia está el daño. Bueno, y eso lo he trabajado permanentemente. Incluso hoy día estoy explorando psicoanálisis, ¿no es cierto? También como una forma de mi propia curiosidad y de mirar lo que me resta de vida en términos de cómo hago compatible, ¿no es cierto?, esta dinámica y esta energía que yo tengo. Yo cumplo 69 años ahora en marzo próximo, ahí estoy a la vuelta de la esquina, y sigo teniendo como una energía de 30 y mi entorno no necesariamente tiene la misma energía. Entonces, tengo que compatibilizar ahora cómo vivo mi vejez, ¿no es cierto?, en relación con otros que tienen, mi mujer sobre todo, ¿no es cierto?, en que no necesariamente hoy día las cosas se hacen más complejas en términos de la compatibilidad entonces, tengo que vender o no vender mi empresa, tengo que salir de mi empresa o no salir de mi empresa, cómo traspaso. Entonces, me han venido preguntas que claramente no han tenido respuesta en mi método tradicional y bueno, veamos, pues, hagamos el camino. Me divierto además con eso, como soy curioso, lo encuentro novedoso esto de ir en el tren mirándome, pero en vez de mirar para afuera me miro para adentro, digamos. Entonces, eh, yo creo que es algo que uno tiene que en la vida hacerse cargo y bueno, de nuevo, la curiosidad me moviliza. Eh, es mejor mirarme que no mirar y Absolutamente. no hacerme el leso conmigo mismo tampoco, digamos. Absolutamente. Hoy siempre hago una pregunta al final de como corolario que tiene que ver con mi curiosidad por la tecnología y por que es parte también del podcast. ¿Crees que vivimos en una simulación? Claro, no sé, yo siempre la simulación de un tercero, o sea, para hacer simulación tiene que haber un tercero que está manejando los hilos, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, yo creo que hay terceros que manejan los hilos, digamos, basta ver el caso Hermosilla, ¿no es cierto? Basta ver, o sea, uno intuye quién será el Mm, que mueve los hilos, pero no tienes ninguna certeza de quién es el que mueve los hilos, quién es el que está generando el guión de esta trama, ¿no es cierto? mm. Es difícil. Elon Musk, ¿no es cierto? Tú lo Sí, ves pues, bueno, ahora. él es el titiritero, ¿no es cierto?, de muchas Mm, cosas. Y desde mi perspectiva es uno de los titiriteros de Trump. Y Trump le mm, gusta ese juego y se cree ese juego, pero finalmente mm. Trump está haciendo, ¿no es cierto?, de alguna manera la estrategia de Elon Musk. Ya, esa es mi lectura. Ujú. Tiene otro montón de cosas él, pero finalmente él es el que lleva adelante parte importante esa estrategia, al menos desde las comunicaciones y de ahora ir a Marte, ¿no es cierto?, y todas las cosas que Sí, aparecen. por Entonces, supuesto. Mm, bueno, yo creo que hay gente con poder y esa gente con poder arma la trama, que tienen el poder para armar la trama, hay otros que no, digamos. O sea, y cuando miro la historia de Chile, también hay gente con poder que arma la trama. Y van creando los contextos y vamos avanzando en esto en la medida de lo posible, que decía Elwin, ¿no es cierto?, y que los mm. jóvenes han tenido que aprender a golpes porque siempre en la medida de lo posible, digamos, Sí, porque pues. finalmente, si no queremos un dictador al otro lado, ¿no es cierto? Es Eh, preferible seguir en la medida de lo posible, yo soy absolutamente. absolutamente, y si bien a lo mejor pensaría en una reforma previsional distinta, creo que es pasito a pasito, y Mm, este pasito es mejor que el anterior, y después vendrá otro pasito, ¿no es cierto? Y así, o sea, miro, hablaba ayer yo con alguien de la ley GES, mm. ¿ya? Entonces, que la ley GES no partió llamándose ley GES con lago, se llamaba el Plan Auge. Sí, pues, plan auge. El plan auge. Y cuando tú miras hoy día la cantidad de beneficios sociales que hay en salud, ¿no es cierto?, producto de la GES, tú decís pasito a pasito, ¿cachai? Y cada vez se Mm, incorporan más enfermedades, etcétera. Y nos comentaba una persona que está viviendo un cáncer, esto,
que cómo le diagnosticaron esto y a las 2 semanas está todo activado, digamos. Entonces, bueno, eso es de país desarrollado, como digo yo. Sí, Entonces, po, sí, absolutamente. este pasito a pasito a mí me parece que es lo que hay. Eh, Creo que nos merecemos, cada país nos merecemos finalmente lo que elegimos y no soy crítico de eso, al contrario, cómo contribuyo de la mejor manera a la evolución siguiente y como yo digo, hay cosas que me gustan más, hay cosas que me gustan menos, pero finalmente, como soy un optimista de la vida, creo que finalmente incluso con ladrillos chuecos debajo, uno puede igual Uno hacer puede una armar, buena, hacer una buena absolutamente. construcción, ¿no es cierto? Tendrá que afirmarlo un poquito más, tendrá que ponerle unos puntales, no sé, pero yo soy de esa mirada y siempre creo que las cosas pueden estar mejor si nosotros de alguna manera ponemos la energía para que estén mejor, digamos. Sí, yo lo único que hago es quejarme, y finalmente me meto en un embudo de depresión Mm. que entonces yo alegría de vivir, yo elegí ser alegre y tú, eso está en mi pie de firma. Eh, y no una frase mía, una frase que Patch Adams decía, Sí, po. pero que tampoco es de Patch Adams. Patch Adams también se la copió a alguien. Y en el fondo, entender que la alegría es un acto de la voluntad, Mm. que yo decido cada mañana vivir la vida con alegría y por lo tanto las dificultades las tomo desde otra perspectiva, porque las dificultades siempre están, los dolores siempre están, eh, las angustias, eh, la pena, siempre está. Pero es Mm. distinto que yo viva la pena desde una mirada, ¿no es cierto?, depresiva, que la vive desde una mirada, ¿no es cierto?, entendiendo que la vida es bella y que en el fondo eh, siempre es posible un mañana que yo soy capaz de construirlo, digamos. Excelente. Oye, Enrique, la verdad es que te agradezco mucho. Kiko, en verdad, no Enrique, te Sí, sí. agradezco mucho. Te agradezco mucho todo el tiempo y lo entretenida e interesante que estuvo la conversación. Realmente hay anécdotas súper interesantes y también muy entretenidas de todo lo que hay contado. Y me imagino que contaste muy acotada la cantidad de cosas que has podido vivir, no solo en Canal 13, sino que en todas las otras empresas en las que has trabajado y en todos los otros lugares en los que también has estado. Así que te doy las gracias. Como siempre también digo, el podcast, hay un podcast que me gusta mucho que se llama Lex Friedman Podcast, que habla de tecnología también, se ha juntado con todos los políticos, con Zelensky, con todo, y siempre da pie para un round 2 que le dice él. Así que en algún momento, quizás más adelante, podemos juntarnos de nuevo y seguir conversando. Así que te agradezco mucho, mucho el espacio. Listo, Tomás, pues, de nada. Vamos, Feliz yo también de compartir contigo parte de mis anécdotas de vida.